Bien, entonces venimos viendo cuáles son los problemas, digamos, de esta que parece tentadora, pero que tiene bastantes huecos, mecánica de interpretación o teoría interpretativa de la Constitución, ¿no? Tiene sus problemas. Eh, También tiene algunas cuestiones atractivas, o sea, pareciera ser la más fácil. De hecho, en los últimos tiempos viene siendo eh, viene floreciendo una escuela en Argentina bastante, una escuela de derecho bastante eh, casada con esta idea, ¿no? Con la idea de hay que interpretar el texto de la Constitución, o sea, es la literalidad de la Constitución, la letra de la Constitución. En muchos casos, o sea, esto pareciera ser, o sea, o lo plantean como algo lo más fácil, que escaparse de la letra es lo más difícil, encontrarle, y le andan encontrando, dice que andamos encontrando, y justamente plantean en algunas cuestiones fuertes, como los jueces andan planteando, los jueces, esas personas que son elegidas encima en forma indirecta, andan encontrándole sentidos ocultos a la Constitución cuando la letra de la Constitución es clara y lo dice. Y el tema es, bueno, ¿qué hacemos en los casos en los que la letra de la Constitución, como hemos visto que son muchos, no dice nada? O no nos permite interpretar nada. Bueno, acá la Corte, dentro de estas teorías originalistas, digamos, la Corte ha encontrado algunas otras vías que también tienen un montón, y tienen más problemas todavía que esto, que encontrarle sentido en las palabras originales de los constituyentes. Acá tenemos esta idea de buscar la intención del legislador, buscar la intencionalidad del legislador. ¿Quién es el legislador? O sea, el legislador como si fuera una persona, como el fantasma de Alberdi, digamos. Buscar la intención del fantasma de Alberdi. Hay que ir a la tumba de Alberdi a preguntar, hacer una sesión de espiritismo y preguntarle a Alberdi si es que es Alberdi. Pues, habría que ver quién ha escrito cada uno de los artículos de la Constitución. Entonces, tendríamos que hacer otra sesión de espiritismo en la tumba de Gorostiaga y ir a preguntarle a ver qué significa el artículo 19 de la Constitución. Entonces, este espíritu del legislador que a veces encuentra la Corte tiene mucho más problemas, o el espíritu de la ley, muchos más problemas, tiene una tremenda cantidad de problemas. Pero son recursos que buscó la Corte también para, y mayormente los tribunales en general, no solamente la Corte, no es una invención, esto no es una invención argenta solamente, esto tiene de hace rato, digamos, viene dando vueltas por varios lugares. Nosotros, como buenos argentos, lo hemos agarrado y lo hemos perfeccionado, lo tomamos, lo perfeccionamos y lo usamos en la forma más horrible posible. Entonces, pero son derivados de esta idea del originalismo, ¿no? De buscar la intención original del legislador. El tema es cuando no hay cuando no hay mucho escrito sobre el tema, o cuando no hay muchas opiniones sobre, justamente en las constituyentes. Bueno, vamos a buscar qué es lo que querrían haber dicho, o sea, qué es lo que dirían, qué es lo que ese legislador que no tiene fallas, que no, encima se lo plantea de esta forma. Por un lado es, o vamos a buscar el legislador de carne y hueso, o vamos a buscar qué es lo que pensaba, por ejemplo, vamos a buscar el libro de Alberdi, qué es lo que pensaba Alberdi respecto a la libertad de circulación o a la libertad económica, o vamos a buscar lo que nosotros, al prócer Alberdi, lo que creemos de Alberdi, o sea, el perfecto, el legislador perfecto, que no se equivoca, que nunca hubiera errado en ninguna cosa de esa, y que entonces vamos a intentar buscar que seguramente lo hizo por algo, seguramente lo hizo por alguna razón, seguramente tenía una finalidad, entonces hay que buscar qué es lo que ese legislador perfecto hubiera querido o hubiera solucionado. Frente a una lectura como esta, y de hecho el originalismo se empieza a o se hace más fuerte en los últimos años, frente a lecturas de la Constitución que utilizan otra forma de mirar, ¿sí? Y acá que la planteamos en la idea del de el Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo dando una interpretación del texto vivo de la Constitución, o sea, la Constitución como un texto vivo. Che, bueno, al día de hoy, claramente los legisladores los constituyentes no hubieran podido bajo ninguna vía imaginarse que tengamos rutas y que tengamos camiones y que los camiones de Cañuela hasta La Plata pasen en camiones de doble acoplado de 3.000 toneladas, llevando vaca encima, o que pasen los tipos trabajando desde Cañuela hasta La Plata. Entonces, nunca hubieran podido imaginarse que, primero, que tengamos este nivel de tráfico, este nivel de extensión territorial, tanto tráfico, que tengamos que mantener las vías en condiciones, que tengamos que hacer obras
obras públicas tremendamente costosas para mantener esas vías en condición, y que encima de todo tengamos la existencia de dificultades en el Estado para poder solventar esas cosas. Entonces tenemos que concesionárselo a alguna empresa privada para que esa empresa privada se haga cargo y de esa forma no cobrarle a toda la población un canon para la Ruta 6, sino solamente a los que la usan. Entonces, hay una forma de mirar la Constitución como algo que está vivo, como algo que avanza, que se tiene que adaptar a los cambios sociales. Y esta es también una mirada bastante tentadora en muchas cosas, o sea, tiene sus virtudes, digamos, desde la tentación, ¿no? que nos produce. Bueno, ¿cómo? A ver, Alberti se hubiera imaginado fumar con un cogollo a las 4 de la mañana, no creo, o sea, porque no se fumaba marihuana en esa época, la autonomía personal no incluía fumar marihuana en esa época, entonces no creo que hubieran imaginado que uno en su casa agarre y se compra unas flores y se fuma un faso. Entonces, claramente eso no estaba en la mente de los constituyentes, o sea, es imposible ir a buscarlo, y buscar por analogía cosas es peligroso, o sea, buscar qué pensaban por analogía, qué sería tomar alcohol. Alberti habló del alcohol, habló de algo parecido a eso, o pensaban algo similar respecto a esas cosas. Entonces, y de hecho, hacerlo en la calle también es otro avance. Antes no se tomaba en la calle, se tomaba en los bares, se tomaba en lugares. Ahora, hoy en la calle, vas a Palermo, vas a la zona de Plaza Serrano y están todos los pibes en la calle tomando o fumando un faso. Y es como, che, para esto hace 100 años claramente no se hubieran imaginado esto. O sea, claramente no se hubieran imaginado, no se hubieran imaginado nada de un montón de cosas que estamos viviendo en este momento. Pero claramente eso no se lo hubiera imaginado. Ahora, hay cambios sociales a los cuales la Constitución tiene que adaptarse. Entonces, cuando leamos o cuando leemos autonomía personal, tenemos que adaptar a los valores sociales modernos. Entonces, tenemos que adaptar a esto, o adaptar a otras realidades sociales. A ver, cuando los legisladores de la reforma del 14 bis se pusieron sí, había opio, sí, pero el opio ni siquiera en las Américas llegaba poco. Cuando los legisladores que incluyen el 14 bis imaginaban el trabajo, no estaban imaginando la modalidad probablemente del teletrabajo, o no estaban imaginando esta modalidad de algunos trabajos donde en realidad no existe una relación laboral o pareciera que no existe una relación laboral entre el empleado y el empleador. No se estaban imaginando nunca Rappi, nunca estaban imaginando Uber, donde pareciera que no hay una relación laboral directa entre la empresa que hacen una plataforma y la persona que quiere trabajar autónomamente, que supuestamente es su propio jefe y no tiene ninguna deber de obediencia sobre ese jefe, no tiene ningún deber de obediencia sobre esa empresa. Entonces, en algunos casos, la aplicación de un criterio originalista lo que sostienen quienes te plantean la Constitución como un texto vivo es necesario meterle o cuando leamos la Constitución, le actualicemos algunas cosas, o sea, la actualicemos en su lectura, porque la Constitución es un texto que avanza, porque las sociedades son cuerpos vivos que avanzan, son cuerpos vivos que justamente evolucionan y cambian. ¿Cuál es el problema de esta lectura? O sea, ¿a dónde está el problema y a dónde está el talón de Aquiles, digamos ahí, ¿no? Que ¿quién tiene que hacer esto? ¿Quién tiene que leer ese cómo avanzan las sociedades? Porque si de vuelta, si la sociedad, hay un buen argumento en contra de esto, de que si las sociedades avanzan y si las sociedades avanzan tanto que se cambian los valores, ¿por qué no cambiamos la Constitución? O sea, ¿por qué, si estuviéramos todos de acuerdo, si sería tan fácil preguntar a la gente y estamos todos de acuerdo en que hay un avance social o que hay una forma de cambio, que la mentalidad de la sociedad ha cambiado? Bueno, cambiemos la Constitución. Cambiemos las reglas por las cuales nos movemos y hagamos un acuerdo de vivos, de hecho. O sea, dejemos de gobernarnos por el acuerdo de muertos, hagamos un nuevo acuerdo y lo plasmemos en la Constitución. Porque si no, ¿quién es el encargado? Porque decir que es la comunidad la que tiene que... Y esto, ahí hay como un recurso bastante grande que es, no, la comunidad ha expresado, o la comunidad expresa, ¿cómo? ¿En cabeza de quién?
¿Quién tiene que hacer? ¿Quién es el lector de ese cambio social? ¿Quién es la cabeza inteligente que va a leer esos cambios sociales y los va a aplicar? ¿Es la legislatura? ¿O porque está formada? Bueno, pero ¿qué pasa cuando la legislatura no está, o tienen los problemas representativos que suelen tener los poderes legislativos? Donde están representadas una o dos fuerzas y el 40% de los votos han quedado fuera, porque no han llegado, digamos, por las vías, por la cantidad más de votos necesarios. Pero sin embargo son una mayoría bastante grande lo que queda afuera. O son algunos iluminados que tienen que leer, o sea, son algunas personas que bueno, estas personas están iluminadas y tienen mejor capacidad para leer. Y el problema es que este argumento suele ser utilizado por jueces, digamos, o sea, suele ser utilizado por aquellas personas mismas que hemos visto en la clase pasada y tienen muchos problemas, muchísimos problemas para justificar esa posibilidad de hacer esas cosas. O sea, decir que un juez está en mejores condiciones para leer un cambio social es difícil de justificar, es difícil de decirlo. Hay argumentos que intentan salvar este punto, decir, bueno, los jueces en realidad quizás están en mejores condiciones porque justamente no responden a nadie. O sea, están en mejores condiciones porque no tienen la presión de nadie. Nadie lo presiona al juez en forma directa, o sea, su cargo no depende en forma directa de que él haga o deje de hacer. Entonces puede leer mejor esto, pero puede leer mejor esto una persona que vive fuera, prácticamente fuera de la sociedad, prácticamente fuera del contacto social, de una persona a la cual le llegan problemas en forma escrita y no tiene la necesidad de ir a ver las situaciones sociales. Su cargo no depende de que lo haga, de hecho depende de que no lo haga, depende de que no se involucre emocionalmente ni en forma física eso, y que tampoco charle demasiado con las partes, que tampoco indague demasiado, sino que lea las cosas que han pasado, lea lo que le llega y decida. Es medio difícil sostener eso. O sea, es medio difícil sostener que el juez es el que está en mejor condiciones de hacer esto. Y el problema de esta interpretación como texto vivo es que suele ser utilizada más que nada por jueces. Y también tiene el otro problema democrático, de decir, bueno, está bien, entonces tiene que ser interpretado por la comunidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo interpreta la comunidad? Supuestamente lo que viene a vender el argumento central de estas personas es, bueno, en realidad es que justamente las constituciones tienen procesos difíciles de reforma. O sea, está bien, nos encantaría cambiar la constitución, pero estos tipos que la han hecho le han puesto un candado tan grande que tengo que hacer un problemón para resolverla. Es mejor ir leyendo la misma constitución que han escrito antes a la luz de los nuevos valores. Porque hacerlo, o sea, porque hacer la reforma constitucional es mucho más difícil, es mucho más problemático. Y tampoco vamos a andar reformando la Constitución cada 10 años, cada 5 años, cuando se nos ocurre. Entonces, es mejor que la lectura constitucional avance, no que la Constitución vaya modificándose. Porque es la aplicación de la Constitución lo que necesitamos modificar, no lo que dice en sí. Lo que dice lo que ya dice la Constitución, podría sostener las cosas que nosotros estamos planteando, podría sostener ese avance social que estamos planteando. Como dice, ya que no se imaginaban los peajes en esa época, no se imaginaban justamente la tercerización de la función del Estado, bueno, la Constitución podría decir eso. O sea, lo que dice actualmente la Constitución nos permitiría sostener que si ellos tuvieran que estar en esta situación actual, si los legisladores, si trajéramos del pasado a los legisladores, a los constituyentes más nuevos, o sea, al presente, y le dijéramos, che, mira, así es la sociedad ahora, mira, tenemos camiones, rutas, y les preguntáramos cómo resolver, quizás resolverían de esta misma forma, porque verían los avances sociales, verían. Entonces tenemos que actualizar eso, ese texto constitucional tenemos que actualizarlo por la vía de la interpretación. ¿Cuál es el problema? Que si lo hacen, bueno, si le derivamos esta función a los jueces, tienen todos los problemas que tienen los jueces. Pero si le derivamos la función a la comunidad, ¿cómo hacemos en los hechos? ¿Cómo hacemos prácticamente? Plebiscitos, tenemos que hacer consultas populares constantes. Bueno, y si tenemos que hacer plebiscito y consulta popular cada vez que tengamos una dificultad de interpretación constitucional, estamos en un problema de vuelta, porque de vuelta es difícil. O sea, al final, la facilidad que me vendía este método, método de interpretación, no es real. No es real porque tengo que hacer algo igualmente problemático, que es parecido a una reforma, que de hecho es más fácil una reforma constitucional. Quizás es mucho más fácil en los hechos hacer una reforma constitucional, consultar todas esas cosas
de una a la comunidad que andar consultándoselas una por una, cada vez que pase un desacuerdo, cada vez que tenga una norma interpretativa, que tenga algún problema o tenga algún hueco que le vea que no puede ser llenado con la interpretación que históricamente se le da o que le vienen dando los tribunales. Claro, y eso Entonces, también era un poco más posible anteriormente, quizás se lo quería poner en práctica. Ahora una democracia más participativa, o sea, es muy difícil imaginar, poner algo en práctica que no sea una democracia delegativa por la cantidad de personas que hay y la cantidad de personas que tenemos que escuchar la opinión. de Lo hecho, que quizás yo ahora es pienso. más fácil que antes. O sea, de hecho, quizás tenés más medios en realidad que antes. Es cierto que hay más personas, pero tenés más medios. O sea, antes, ¿cómo? De Pero hecho, tenés que garantizar muchas cosas, porque por sí, él sí tenemos los bueno, medios del celular o algo así, pero le tenés que garantizar que todos puedan tener un celular, que pueda, no obvio. sé, bajarse una app para votar si sí o si no algo, o armar, como dijiste vos, plebiscitos, que serían un montón, porque el tema de organización, o sea, creo que tenemos los medios, pero también hay que optimizarlo muchísimo, o para que realmente se pueda hacer una consulta popular efectiva. Ahora, también tiene el atractivo esta cuestión de decir, bueno, al menos le estamos preguntando a la gente, o sea, al menos, o sea, y aún en una lectura que diga, bueno, que no dependa de los jueces, que depende de la comunidad o de algún tipo de consulta a la comunidad, o de que exista consulta a la comunidad, que de hecho esto, o sea, quienes, quizás hay muy pocos o muy pocos jueces que blanquean, que te van a decir, no, esto es un texto vivo, o sea, esto es una interpretación de texto vivo de la Constitución, son pocos los que lo identifican quizás así. Eh, pero quien te plantea una cosa así te va a decir, bueno, tengo que hacer una lectura de la Constitución acorde a los días. O sea, de hecho, por ejemplo, a ver, eh, quizás una más, el caso que más se puede asimilar ahí, por ejemplo, es Fay dando vuelta a su fallo respecto a la despenalización de la marihuana. Hace una lectura, él intenta hacer una lectura más de texto vivo, decir, bueno, yo pensaba esto, pero la sociedad cambió. Desde allá hasta acá la sociedad cambió y se mostraron cosas distintas. Se mostró que no funcionó lo que hicimos, no funcionó aquel criterio que hicimos. Y tengo que cambiar mi forma de interpretar, tengo que buscar otro valor que no sea ya la penalización del consumo, sino que sea distinto. Entonces, eh, quizás en ese caso sería interesante, por ejemplo, bueno, le consulté, justo la Constitución veda el problema de la legalización, de consultar cuando hay normas penales, tiene un problema ahí de desconfianza la Constitución respecto de preguntarnos cosas sobre derecho penal, porque cree que somos todos unos punitivistas espantosos, cuando no es así. Eh, pero, por ejemplo, en otros casos podríamos tranquilamente o sea, preguntarnos socialmente o establecer los mecanismos para preguntarnos socialmente constantemente sobre algunos problemas de interpretación y que no queden en manos de un juez. O sea, prefiero hacer el esfuerzo en algunos casos y preguntar a la comunidad y que no quede en manos de un juez eso. Entonces, tener al menos la posibilidad de consultar más veces. En ese caso tiene ese atractivo, digamos, esto de interpretar la Constitución como un texto vivo. Tiene ese atractivo democrático, tiene ese atractivo de, bueno, podemos consultarlo con alguien, podemos ver que el valor ha cambiado, podemos checar que el valor ha cambiado. Ahora, tiene mucho más problemas cuando esa interpretación la tiene que hacer un juez, o le dejamos en manos de un juez y está todo ok. No, porque le objetamos lo otro. O sea, en el caso que pase así, tendría un montón de problemas, tendría un montón de cuestiones en el medio. Ignacio, te escucho. No, Marcelo, estaba pensando cuáles son los vasos comunicantes entre el Poder Judicial y la sociedad civil, porque claramente no es permeable. O sea, vos pensás que, por ejemplo, o sea, muchas veces se actúa en forma corporativa. Ya te diría, desde el pago del título solamente a los abogados en general, o sea, interdisciplinariamente es muy difícil tomar ciertas decisiones en el Poder Judicial, entendiendo que el poder es, por definición, conservador, ¿no? Porque se llegó a esa instancia cumpliendo siempre estas reglas, digamos, ¿no? Pero ¿cuáles son esos vasos comunantes que te permiten a vos percibir
o poder ver cuáles son los cambios sociales. Porque parece como que fuera Dios que te está a vos invistiendo de una capacidad de raciocinio que no puede ser discutida, digamos, ¿no? Y acá va a aparecer, digamos, justamente en ese caso, todos los problemas que tiene el Poder Judicial para comunicar. Que de hecho, en algunos casos, por ejemplo, los tribunales han encontrado las vías para intentar consultar al menos a las personas interesadas, o al menos a los afectados. Acá tenemos, por ejemplo, la razón por la cual, por ejemplo, la Corte crea las audiencias públicas en las cuales las personas van y exponen, los potenciales afectados van y exponen y dicen, che, este caso debería resolverse de una forma o de otra, porque lo que van a resolver afecta particularmente a comunidades o afecta a grupos bastante amplios, o cuando afecta a grupos desaventajados. Ahora, la utilización de esta herramienta es tremendamente discrecional, no la hacen todos los tribunales, particularmente aquellos que resuelven primero, no la suelen hacer ni siquiera. O sea, yo nunca he visto este tipo de audiencias públicas, por ejemplo, en el contencioso administrativo, que es el que mayor cantidad de casos resuelve respecto a comunidades afectadas, digamos, el fuero que más resuelve sobre comunidades afectadas, el que menos lo hace, digamos, y solamente llega cuando es la Corte, cuando es la decisión final. Entonces, claramente tiene un montón, tiene los problemas de participación el Poder Judicial mismo tiene. El Poder Judicial mismo se separa a sí mismo, y conscientemente lo hace, se separa a sí mismo de la participación, se separa a sí mismo de estar. Entonces, bueno, cuando utilizamos de esa forma ese método interpretativo, de la forma de decir, son los jueces los encargados de hacer eso porque están en mejores condiciones, bueno, ahí tiene un problema enorme. Ahora puede tener tintes atractivos cuando hablamos de, bueno, está bien, lo hagamos, pero hagamos sistema de consulta, que no sea el juez que lo decida en última instancia, o que no sea el juez que lo decida en última medida. Puede tener ahí algún sistema, algún atractivo bastante grande. Entonces, en este caso, por ejemplo, es justamente, de hecho, otro de los poderes el que sostiene en el caso práctico, era otro de los poderes que sostenía una lectura de la Constitución como texto vivo. Era el Ejecutivo el que de hecho tiene alguna legitimidad más para hacerlo, porque ha sido elegido particularmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, necesita una cantidad de votos bastante relevante para ser elegido. Se podría decir que tiene una legitimidad bastante mayor para leer la Constitución de una vía de distinción de valores sociales. Ahora, el tema es si el juez me dice, bueno, tengo que hacer esta lectura de la Constitución, tengo que hacer esta lectura, ¿cómo justifico que esos valores sociales han cambiado? O sea, ¿de qué forma? ¿Qué puedo decir al respecto? Entonces ahí se problematiza, digamos. En el caso ahí se problematizaba por ahí la elección de esa forma o de aplicarla así nomás, digamos, sin ningún tipo de salvedades en el medio. Después, ante estas o frente a estas dos formas interpretativas, también hay, quizás estas dos están en los polos más opuestos, ¿no? Y también en los polos, por ahí, en los polos ideológicos opuestos. ¿Por qué? Porque mayormente las interpretaciones de texto vivo las hacen los sectores progresistas. O sea, de hecho, lo que en Estados Unidos se llama el activismo judicial, que acá se empezó también a utilizar esa idea de activismo judicial en otro sentido, pero lo que en Estados Unidos se conocía como activismo judicial, que era estas decisiones judiciales donde el Poder Judicial se metía a que el Estado haga cosas. O sea, mayormente esta interpretación fue utilizada justamente en momentos conservadores de la realidad, en momentos conservadores de los poderes legislativos o los mismos poderes ejecutivos, por los propios poderes, por algunos jueces, algunas cortes, algunas conformaciones de corte, para decir, che, necesitamos, o sea, valores progresistas en la Constitución, no estas interpretaciones históricas que venimos haciendo, que vienen cerrando la puerta a los derechos. O sea, necesitamos hacer lecturas progresistas de la Constitución, porque necesitamos asegurar los derechos de las personas. Entonces, mayormente estas vías se veían como identificadas respecto al sector ideológico que también representaba. Entonces, suele pasar que los originalistas, particularmente en Estados Unidos y en otros lugares, suelen ser conservadores. O sea, tienen como un sesgo, hay un sesgo ahí de pertenencia, de que mayormente los conservadores suelen utilizar teorías originalistas. ¿Por qué? Porque intentan anclar valores
previos y la no modificación de esos valores. Y suele pasar, digamos, pasó muchas veces, que quienes tomaban esas lecturas de la Constitución como texto vivo, lo hacían para justificar lecturas progresistas de la Constitución. Entonces por ahí estamos, como estamos más de acuerdo con los progresistas, nos bancamos en muchas cosas, o nos fumamos en muchas cosas, es decir, bueno, está bien, lo hace un juez, pero bueno, se me hago el boludo con los problemas constitucionales del juez, porque la decisión me gusta. Ahora, el problema es cuando, en casos como viene pasando ahora, por ejemplo, en la conformación actual de la Constitución de la Corte norteamericana y de muchos de los tribunales, son más que han vuelto a un conservadurismo. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, que tuvo un inicio muy progresista, los tribunales de la ciudad de Buenos Aires tuvieron un inicio muy progresista y se han vuelto conservadores. Entonces, en este caso, que no nos gustan, que no nos van a gustar particularmente, las decisiones que se tomen en base, para intentar modificar la historia constitucional previa, que viene siendo progresista, y volverla conservadora, probablemente utilicen lecturas de la Constitución como texto vivo. Y digan, no, esto no puede leerse de esa forma más, o ya no puede leerse de esa forma porque H o por B. Entonces, es el método interpretativo lo que tiene problemas, no en sí lo que nos guste o nos disguste, pero para que entendamos más o menos, estas posturas interpretativas estaban atadas a sectores ideológicos, no es que son desatadas, no están en el mundo de las ideas así dando vueltas porque sí, no, mayormente tienen por detrás una funcionalidad política hacia un sector ideológico. Lo que pasa es que, perdón, estoy sin cámara porque estoy con datos y la verdad que prendo la cámara y me consume todo. En definitiva, lo que refleja eso es que no se pudo modificar la situación, o sea, la disputa política se está llevando al terreno de lo judicial, que es algo evidente que eso pasa siempre, pero lo que voy es que evidentemente los originalistas logran seguir imponiendo esa idea de que ellos son el origen, digamos, o que el conservadurismo es el origen, y no hay posibilidad, en todo caso, de modificar, o ese candado que se le pone a la Constitución no se puede abrir en definitiva, porque a mí me parece como que es una discusión que el tema de la interpretación me genera muchas como dudas, porque cuando estoy de acuerdo con una cosa, bueno, voy a usar un método interpretativo, pero no siempre, o sea, siendo honestos o honestas, según lo que nos calce, usamos un método interpretativo u otro a veces, más allá de las ideologías. O sea, como si en esta situación me conviene, buscar el origen, voy a ser originalista. Y si en este caso me conviene usar el método del texto vivo, voy a ir al texto vivo. Como que no busco un axioma en sí mismo, es decir, voy a ser originalista y voy a seguir a rajatabla eso, sino que se busca, yo ya tengo una postura sobre algo y busco sostener esa postura a través de tal o cual interpretación. Me parece que en definitiva lo que también hay que hablar es que hay intereses detrás de cada planteo sobre constitucionalidad e inconstitucionalidad de algo, o cualquier planteo judicial, que muchas veces, como que no sé, la cuestión de clase, de género, de raza, a veces es como que se lava en nombre de lo tecnocrático, no sé si me explico, pero me parece que a veces me cuesta poder situarme en un método interpretativo, porque en una situación yo digo, y no, en esto soy originalista, y no, en esta otra situación, no, lo interpreto como texto vivo. Entonces, no sé, me parece que hay, siendo honestos, hay una disputa política que no se logra saldar, que es cuán popular o cuánto refleja del pueblo el sistema que tenemos. Entonces, como no refleja, bueno, vas buscando los resquicios por donde meterte, haciendo una interpretación como texto vivo, digamos. Pero me parece que es una disputa que no se está saldando en el plano político. De vuelta, no es que una u otra forma sean,
O sea, no es que los originalistas son unos conservadores y los de texto vivo son unos... No, han sido utilizados en algún momento por algunos sectores, eso es históricamente. Ahora, hay muchos originalistas que son muy progres, son recontra progres. A ver, sostenerte la igualdad, una lectura de igualdad ante la ley frente a avances de desigualdad es sostenerte una lectura originalista de la Constitución, pero que es progresista, digamos, justamente busca o sostenerte, o sea, por ejemplo, hacerte una lectura originalista de los contratos, el derecho al trabajo, el derecho laboral, y decir que las flexibilizaciones, o sea, que justamente que las flexibilizaciones laborales propias de los avances tecnocráticos modernos chocan contra esa lectura original de la Constitución. Chocan contra eso, entonces es, de hecho, violatorio de derechos, es discriminatorio, ponen en situaciones de desigualdad a muchas personas, ponen en situaciones de sometimiento a muchas personas, que los valores republicanos más fuertes de la Constitución, justamente esa lectura original de los valores republicanos, nos obliga a ver otra forma, nos obliga a mirar como las relaciones humanas como no sometimiento, nos obliga a mirar, entonces pueden hacerse lecturas muy progresistas las constituciones también, desde un método. Lo que decís vos es, respecto a la utilización de uno u otro método, que lo mirás con bastante desencanto, digamos, es la misma tensión, o sea, que hemos marcado en la primera clase respecto a una constitución y una democracia, digamos, ¿no? La misma, que en algunos casos, de hecho, nos viene bien y por eso estamos enseñando derecho constitucional, y por eso también cuando alguien quiere patear la Constitución la vamos y la defendemos, porque en muchos casos nos viene bien socialmente tener algo que constriña a mayorías transitorias, porque esas mayorías transitorias se pueden ir de mambo. Pero también en muchos casos suele ser un corset, suele ser un problema también para hacer algunos avances. Ahora, ahí está, en el medio está el hecho político, en el medio está la política. O sea, en el medio de todo eso está la vida política, y no la política entendida como algo sucio, no, está la vida política misma, está el hecho del desacuerdo, hay un desacuerdo en el medio, que bueno, lo vamos resolviendo. Ahora, la intención de resolver diagonalmente, que se resuelva sí o sí para un lado o para el otro, definitivamente es imposible. Y de hecho, es una opción peligrosa, o sea, constantemente peligrosa. El decir que la grieta se tiene que resolver, la grieta o las diferencias, si hablamos de grieta, hablamos de diferencias ideológicas, probablemente no se resuelvan del todo, o no sean del todo. Y de hecho, la Constitución está para mantener o evitar los conflictos agonales, evitar que un sector quiera destruir a otro, digamos, o sea, que un sector quiera avanzar y avasallar totalmente a otro, sea cual sea, porque justamente la vida comunitaria, siempre va a tener esos desacuerdos, siempre va a tener, entonces el desacuerdo no es malo, el desacuerdo no es, en sí es el hecho político en sí, es la vida política en sí. Entonces, en el medio está eso. Estas vías, por ahí lo que hacen es, o la utilización de que un juez utilice o no el originalismo, utilice o no el texto vivo, está bien, políticamente puede hacerlo porque le parece más piola una decisión que la otra, o sea, va a mirar primero el resultado y después va a decir, bueno, utilizo esta. Ahora, no cualquier vía es, o sea, no porque estemos de acuerdo con el resultado, cualquier vía es buena, o cualquier vía es aceptable, o cualquier vía, no, porque venimos viendo cuáles son los problemas, o sea, tiene problemas para ser sostenido, tiene problemas para ser lógicamente sostenido, para ser axiológicamente sostenido. Entonces, como esto, esta aclaración como va al respecto de, nuevamente, no todos los que usan un originalismo van a ser conservadores, no todos los que usan texto vivo van a ser progres. De hecho, hay mucho en el medio, hay mucho en el universo en el medio. De hecho, la Corte tiene muy buenos fallos utilizando un método originalista, y la Corte tiene muy malos fallos utilizando un texto un método de texto vivo, etc. Frente a este tipo esta mirada de las... Ya te doy la palabra, Ignacio, 2 segundos. Frente a esta mirada de la interpretación, o como leyendo lo que dice la Constitución, o leyendo lo que dice la sociedad, digamos, estas contraposiciones, hay algunas otras formas de ver también la lectura constitucional, hay algunas otras vías de interpretar la Constitución, o de interpretar la ley. Acá tenemos, por ejemplo, alguien muy utilizado también por los tribunales norteamericanos y muy utilizado también acá en América Latina, que es
que plantea hacer una lectura moral de la Constitución, ¿no? Lo que nos plantea, en este caso, Dworkin, es hacer una lectura moral de la Constitución. Tenemos que leer en forma moral a la Constitución. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa leer en forma moral la Constitución? Lo que nos va a sostener Dworkin, al menos, hay varios, o sea, como decimos a los autores, hay varios Dworkin. Hay un Dworkin del primer momento que escribe algunas cosas, después que reflexiona más sobre otros temas. Pero que va a decir, en realidad lo que está en juego no es el texto en sí. Dworkin blanquea algo que es como blanquea una realidad, que hay una decisión moral en el medio. O sea, buscamos los fundamentos, lo que va a fundamentar nuestra decisión es una lectura moral de la Constitución. O sea, lo que hace un originalista o una persona que interpreta de otra forma, como texto vivo, la Constitución, lo que va a buscar en realidad es razones morales fuera del texto. O cuando plantea una solución, lo que está haciendo es planteando soluciones morales a un problema. Está tomando una postura moral respecto de la Constitución. Entonces, lo que va a sostener Dworkin es, primero, una mirada bastante interesante, es que estas lecturas morales justamente están atadas, o sea, no son totalmente, no puedo hacer una lectura moral totalmente desatada de la Constitución. Cuando un juez hace una lectura moral de la Constitución, no la hace absolutamente desatada de la realidad en la que está o de cómo se viene decidiendo, porque de hecho tiene que decidirlo de una forma más o menos similar. O cuando encuentra problemas morales en la forma en la cual se viene decidiendo algunas cosas, tiene que cambiar esa mirada. Y acá Dworkin va a utilizar una figura, y él va a sostener, digamos, que no es necesario, o sea, en sus escritos posteriores va a sostener que no es necesario que sea un juez, pero al principio dice, en sus primeros escritos dice, los jueces actúan en forma solitaria, desprovisto de presiones externas, son estos Hércules sabios, solitarios, su juez, digamos, un juez ideal también, ¿no? Él plantea una idea de un juez ideal, que es un juez que resuelve en base a una lectura moral de la Constitución, encontrando cuáles son los problemas de las interpretaciones previas. O sea, si la aplicación de la Constitución, tal como viene siendo realizada por la comunidad en forma sostenida, no tiene problemas, el juez tiene que hacerse cargo de esa historia y seguirla continuando. Y cuando encuentra problemas, sí puede tomar una decisión distinta, o tiene que tomar una decisión distinta, de hecho, como está obligado a tomar una decisión distinta, porque esa lectura moral, o esa lectura moral del texto, le permite, o le da la chance de modificar la historia constitucional. Y lo plantea con una figura retórica acá, utiliza una figura retórica que es la idea de la novela concatenada. Es decir, los jueces en realidad no están desatados del mundo. No es que nos desatamos totalmente de la historia, como dicen que tenemos que estar totalmente desatados de la historia, como dicen las personas que rechazan totalmente el originalismo, ni estamos haciendo las lecturas que queremos como totalmente desatadas de cualquier texto. No, tenemos un texto que tiene una historia. Y en ese caso es como si tuviéramos que escribir un capítulo nuevo de una novela. Pero para escribir el capítulo nuevo de una novela tenemos que saber qué se ha escrito al respecto. Tenemos que entrar en situación, entrar en circunstancias, si no es faltarle el respeto a todos los que han venido escribiendo antes. O sea, si nosotros como hacemos una lectura totalmente independiente de la Constitución, es como que todo lo que se hizo antes, todo lo que se aplicó antes de nosotros no vale la pena. Y de vuelta estamos despreciando acuerdos que pueden ser acuerdos profundos. Si leemos históricamente la democracia en Argentina, si decimos, no, la verdad que el tema de los golpes militares no nos causa ningún problema en este caso, no es ningún escozor, no va a dar ningún problema, y voy a aplicar en forma ciega una regla ante cuestiones, ante represores o ante un beneficio, por ejemplo, que le dé a cualquier otra persona. Si me desconecto de esa historia, estoy siendo un irrespetuoso con otros consensos fuertes que tiene nuestra sociedad, con consensos fuertes que se vienen aplicando en forma sostenida
dice, pará, ante estas situaciones tenemos que aplicar un reproche fuerte, venimos teniendo una política sostenida y continuada de respeto a la democracia, de sostenimiento de los valores democráticos. Entonces, deshacerse de eso, de esa mirada anterior, implica no ver qué se ha hecho antes. Entonces, no estamos atados al pasado, pero sí estamos influenciados por lecturas morales del pasado. Entonces, lo que dice Dworkin es, bueno, cuando tenemos esta mirada de, cuando tenemos que decidir un caso, tenemos que ver cómo se decidió antes, tenemos que fijarnos de qué se trata la novela, si es un policial, si lo que viene siendo es una comedia, un drama, porque meter algo totalmente distinto sería dejar de lado todo lo que se hizo hasta el momento. Hay algunas veces donde se tiene que dejar de lado, hay algunas veces donde si se viene dando una solución equivocada, estamos obligados a modificar eso, estamos obligados, como en cualquier novela, a modificar eso. O sea, si vienen escribiendo mal si vienen describiendo mal a un personaje, o si vienen describiendo mal una situación, o hay incoherencias, bueno, si nos toca escribir a nosotros, tenemos que tratar de arreglar esa incoherencia o tratar de mejorarla, hacer lo posible para mejorarlo. Y esto lo plantea, por ejemplo, o es fácilmente observable, es decir, bueno, por ejemplo, ¿esto te lleva a aceptar cualquier tradición constitucional de tu país? No. Porque, por ejemplo, en un caso como Brown versus Board of Education, un caso norteamericano, donde la Corte sostenidamente venía diciendo que la segregación era constitucional, o sea, la Corte norteamericana venía sosteniendo en una profusa jurisprudencia que la segregación era igual dentro de la ley, que era separado pero igual estaba dentro de la ley. Lo que dice, bueno, en este caso hay que hacer una lectura moral de la Constitución y modificar eso, porque se viene interpretando mal. Se viene interpretando mal esta cláusula. Entonces, modificar eso no implica dejarle de lado la tradición constitucional, pero sí implica cambiarla cuando los resultados son inaceptables, cuando los resultados llevan injusticias tan grandes que son inaceptables. Entonces, y en otros casos tenemos que intentar continuar la historia constitucional, tenemos que intentar continuarla, porque si no hay ningún problema o no causa ningún daño que sea inaceptable ante particularmente la protección de derechos, que es lo que le preocupa más que nada a Dworkin, o sea, le preocupa mucho la protección de los derechos, si no causa problemas en cuestión de derechos, si los derechos no aparecen como algo afectado profundamente, bueno, hay que continuar la historia constitucional. Entonces, esta forma de interpretar la Constitución lo que hace es intentar atar el pasado con el futuro, digamos, atar el pasado con lo que se va a seguir decidiendo. Entonces, no se deshace o no dice, bueno, el consenso de los muertos es algo que no nos interesa, porque de hecho la aplicación constitucional de las normas posteriormente implica nuevos consensos, implica leer esos nuevos consensos, no solamente basarse en lo que un par de muertos dijeron hace 150 años, sino cómo hemos venido leyendo a esos muertos durante estos últimos 150 años y qué hemos dicho de eso, cómo lo hemos planteado, qué es lo que hemos sostenido como comunidad. Tenemos que ir leyendo y hacerlo. Ahora, el problema es que esta lectura depende de una mirada del Poder Judicial bastante, o sea, dándole una importancia bastante relevante al juez, porque es el juez el que va a tener que hacer esta lectura de la Constitución. Entonces, se nos figura acá, digamos, un problema. ¿Es posible separar, digamos, la idea de Dworkin de la idea del control de constitucionalidad? O sea, están vinculadas entre sí, digamos, si sostenemos, como sostiene Dworkin, que, bueno, él se va a intentar salvar y decir, esto no significa decir que los jueces son los que tienen que hacer esta última lectura, pero está demasiado atada su mirada a una idea de un poder judicial fuerte, un poder judicial y que no se encuentran buenas razones encima para que sea ese poder judicial que está decidiendo, porque lo que, como le va a contestar después el mismo Ila y otros autores, digamos, mucho más críticos del Poder Judicial, van a decir, no, los jueces no son Hércules solos, o sea, nadie puede solo hacer esa lectura de la realidad. Los jueces no están desatados de todo, no están... Claro, pero en Dworkin Joaquín dice, termina siendo un jurista estudiando a otros juristas. En Dworkin eso es una virtud, en muchos casos, porque el juez está embebido, o está justamente, al estar separado de los problemas, al estar como este Hércules solo, sabio, desatado de los problemas que acucian a las comunidades, y al estar
embebido, porque es sabio, justamente sabe que la historia constitucional, sabe las normas, sabe las relaciones, cómo se pueden resolver las cuestiones humanas. En ese caso también es una virtud para Dworkin, digamos, o sea, que sea jurista, digamos, es una virtud, porque bueno, le va a ayudar a resolver mejor. O sea, necesitamos al sabio resolviendo esto, que lea esa novela, sepa interpretarla, sepa saber de qué viene la mano y sepa resolver en este caso, sepa hacer esa lectura moral. Entonces, acá en Dworkin aparece una lectura sustantiva de la Constitución. Los jueces tienen que hacer una lectura sustantiva de la Constitución, o al menos tienen que hacer esta lectura de mirar el texto a la luz de los valores morales. ¿Qué tiene de positivo? Que bueno, al menos blanquea, o es una forma de blanquear, esta lectura moral que hacen los jueces, o sea, que los jueces hacen la realidad. Porque lo de Dworkin, más que prescriptivo, es medio descriptivo también. En muchos casos es descriptivo, o sea, descriptivo de cómo los jueces funcionaban, de, cómo los jueces, de lo que los jueces suelen hacer, de lo que los jueces suelen decir en sus sentencias. Suelen meter sus creencias morales en el medio de una decisión, diciendo que eso es lo que dice el texto legal. O suelen aceptar alguna lectura moral que ya era previa, o sea, por ejemplo, aceptar una lectura liberal de la Constitución sin decir nada, es aceptar los valores liberales, digamos, es decir, bueno, estos son valores liberales y los planteo. Entonces hay este blanqueo, digamos, al menos, de esta lectura de la Constitución. Son dos, ¿cómo venimos a todo esto? ¿Bien, mal? ¿Venimos bien? ¿Seguimos un rato más? ¿O cortamos? ¿Quieren que cortemos de vuelta a las 1:15? Sí, mejor corten y vuelvan así. Cortamos y volvemos a la última parte de la clase. ¿Les parece? Dale, sí. 2:15, volvemos. Cuarto. Perfecto, gracias.